Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Cristo ha resucitado, el Señor está vivo. Él es nuestra resurrección, Él es nuestra vida. Seguimos gozándonos con el gozo, con la alegría mejor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con ese saludo de triunfo quiero nuevamente acogerlos a todos ustedes y desearles la alegría del Espíritu, esa que procede de la presencia de Dios en nuestra vida, del reconocimiento del amor de ese Dios que es todo para nosotros y que por su gran amor hace que nosotros seamos todo para Él, porque nos ama también a nosotros infinitamente. Por eso vamos a ponernos en las manos de ese Dios amoroso en el inicio de esta hermosa mañana, diciendo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, queremos en esta mañana extenderte nuevamente con gratitud nuestros corazones para elevar una oración de acción de gracias a ti por cada bendición que nos concedes. Y de manera especial queremos, Señor, en este domingo tan especial, celebrar la presencia de estos seres que has puesto en la vida, no solamente de nuestras familias, sino también de nuestra iglesia, al darnos a la Santísima Virgen María como Madre nuestra. Queremos celebrar la presencia de nuestras madres. Queremos reconocer que en el corazón maternal de cada una de estas mujeres está presente una huella de tu amor, porque también tú tienes corazón maternal. Queremos reconocer la entrega, la dedicación, el sacrificio, el amor incondicional de estas mujeres a las que has bendecido tú con el poder creador para que en su propio ser, en su propio seno, alberguen una nueva vida y den al mundo y a la iglesia nuevos miembros que multiplican la raza humana y que crean en esta sociedad, en este mundo y en la iglesia las condiciones de favorabilidad para que sigamos todos nosotros siendo tu santa familia. Te queremos pedir por las madres que están solitas, que están abandonadas por sus hijos con ingratitud. Te pedimos por las madres que están enfermitas. Te pedimos por las madres que están tristes por los vicios y los malos hábitos que han adquirido sus hijos, por las madres que sufren la desobediencia, la rebeldía de aquellos a los que ellas mismas dieron a luz, aquellas que están también llorando y lamentándose por la pérdida de sus hijitos a través de la muerte causada por la violencia, por la guerra, por la inseguridad. Queremos entregarte, Señor, a las madres que ya han fallecido, que ya tú has acogido en tu seno amoroso para que las tengas siempre contigo por toda la eternidad. Queremos pedirte por estas madres que, siendo bendecidas con ese regalo maravilloso de la maternidad, han decidido abortar y que han convertido sus propios vientres en tumbas, en sepulcros de esos hijos inocentes a los que su propio corazón desviado ha causado la muerte. Queremos pedirte, Señor, por todas las mujeres que siguen deseando ser mamás, para que también a ellas les concedas el milagro maravilloso de la maternidad. No fue imposible para ti, Señor, darle a una joven virgen,
a nuestra Madre, la Virgen Santísima, la posibilidad de ser mamá. No fue imposible para ti que a una anciana como Sara, la esposa de Abraham, como a Isabel, la esposa de Zacarías, mamá de Juan Bautista, se le concediera también esa gran oportunidad. Mira con amor a esas mujeres que por diversas circunstancias no han podido ser mamás, pero que tienen un corazón maternal, y ayúdala, Señor, para que puedan albergar en sus senos la vida, tal y como solamente tú lo puedes hacer. Honramos y veneramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Nos sentimos muy alegres porque en esta familia espiritual que somos nosotros, como la verdadera iglesia de tu Hijo Jesús, te tenemos a ti, Padre misericordioso y lleno de amor. Tenemos a nuestro hermano Jesús. Tenemos también a la Santísima Virgen María, que es Madre de Jesús y Madre de todos nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que genera toda la conexión espiritual a través de su Santa Comunión en esta iglesia que tu Hijo Jesús ha formado y que es tu cuerpo, que es su cuerpo santo y que es tu pueblo, pueblo de tu propiedad. Asístenos, Señor, y ayúdanos a todos a caminar según tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este Día de las Madres, en este domingo de triunfo, en este domingo de resurrección, queremos seguir meditando en torno a la palabra del Señor. Y en este domingo vamos a tomar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, de los versículos desde el 27 hasta el 30. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este corto, pero supremamente profundo pasaje del Evangelio que San Juan nos presenta hoy y que la Iglesia nos invita a tomar para nuestra reflexión, en torno a la cual nosotros como Iglesia Católica reconocemos este día como el Día del Buen Pastor. Vemos la presencia de Jesús justamente que sigue meditando en ese capítulo 10 del Evangelio de San Juan acerca de sí mismo como buen pastor. Y ya recordamos en los versículos anteriores de este mismo capítulo cuando Jesús está reconociéndose a sí mismo como el buen pastor. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ese Jesús buen pastor es el mismo Jesús que nos está diciendo hoy que las ovejas suyas, esas ovejas que son de su propiedad, escuchan su voz y Él las conoce y sus ovejas lo siguen. Esas ovejas, hermanas y hermanos católicos que me escuchan, somos nosotros. Hacemos parte de ese único rebaño de Cristo. Somos parte de ese grupo selecto, especial, de ovejas cuyo pastor es el mismo Jesús, el buen pastor. Y este mismo capítulo de San Juan, del Evangelio de San Juan, el capítulo 10, nos dice que hay un solo rebaño. Es un solo rebaño el que tiene Jesús. Nosotros hacemos parte de esas ovejas, de ese único redil de Jesús, el buen pastor. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está diciendo Jesús que en su redil hay unas ovejas y que hay otras ovejas que no están en ese redil. Y también Jesús tiene deseo de conducir a esas ovejas que no están guiadas por Él, porque no están en su redil. Y quiere Jesús que esas otras ovejas también escuchen su voz para que haya un solo rebaño guiado bajo un solo pastor.
En medio de tanta pluralidad de denominaciones, entre comillas, cristianas, es muy importante recordar esto, que es un solo buen pastor y que ese solo buen pastor ha creado, ha formado, ha organizado un único rebaño, un único redil que él pastorea, en el cual las ovejas que están allí bajo su mando, bajo su guía, son sus propias ovejas y él las conoce. Es hermoso reconocer que ese buen pastor te conoce a ti, que eres su oveja, me conoce a mí, que soy también oveja del Señor, nos conoce a todos nosotros. Es hermoso también reconocer que Jesús no quiere esta pluralidad de sectas, llamándose cada una iglesia cristiana, mintiendo bajo el pretexto de que han sido fundadas bajo un sueño, bajo una revelación del Espíritu Santo para el fundador, y que se convierten entonces cada una de ellas en diferentes rediles, en diferentes rebaños, en los que el buen pastor no está apacentando esas almas, esas ovejas, sino todos estos pastores que son asalariados y que están buscando es beneficiarse económicamente con la lana de estas pobres ovejas. Es un solo rebaño, guiado bajo un solo pastor. Así fundó Jesús su iglesia. Ese sigue siendo el deseo de Jesús en su mente y en su corazón, como Dios y como hombre. Y ese Jesús, buen pastor, en el capítulo 21 de este mismo Evangelio de San Juan, ha establecido a un único pastor humano, a un hombre, como pastor de sus ovejas, para que esas ovejas de Jesús, del buen pastor, estén guiadas bajo la autoridad, bajo el amor, bajo el cuidado de ese único pastor. Y ese pastor es Pedro. Leemos allá en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 15 hasta el 17, cómo Jesús establece a Pedro como pastor de su rebaño. Jesús, como buen pastor, quiere que un hombre lo represente en su rebaño, en su redil, en su iglesia. Y es por eso que estableció a Pedro no solamente como la piedra sobre la cual fundó su iglesia, la iglesia propia de Jesús, sino que también estableció él mismo a un pastor para su rebaño, para el rebaño propio de Jesús. Y decíamos el domingo pasado, hermanitas y hermanitos protestantes que me escuchan, que si tú no estás en la iglesia que tiene como pastor a ese hombre que designó Jesús como pastor de su rebaño, no estás en la iglesia correcta. No eres cristiano, no eres seguidor de Jesús, no eres oveja de Jesús. No estás escuchando la voz de ese pastor único, de ese buen pastor. Estás escuchando la voz de un asalariado. Estás escuchando la voz de un lobo vestido de pastor. La invitación de Jesús hoy es a que vuelvas a ese único rebaño en el que Jesús, el buen pastor, es el mismo que apacienta a sus ovejas bajo la autoridad que le concedió a ese pastor, a Pedro y a sus sucesores, que 2000 años después siguen guiando su única y verdadera iglesia, su único y verdadero redil, que es la Santa Iglesia Católica. Es solamente en la iglesia de Jesús, es solamente en el rebaño de Jesús, donde nosotros que somos sus ovejas podemos escuchar su voz y podemos seguir verdaderamente a Jesús. Es solamente en esta iglesia fundada por Cristo, en este rebaño fundado por Jesús, donde podemos tener vida eterna, porque aquí recibimos el pan de vida que Jesús mismo nos ofrece, que es su cuerpo, y la sangre que él mismo entregó para que fuera derramada por nosotros, que nos ofrecen a nosotros la vida eterna. No pueden tener vida eterna en Jesús los que no están alimentándose de ese cuerpo y de esa sangre que el buen pastor nos ha dado en la Santa Eucaristía. A nosotros como iglesia de Jesús, a nosotros como ovejas de Cristo, se nos ofrece esta hermosa promesa de Jesús de que nosotros, al alimentarnos entonces de ese pan vivo bajado del cielo,
vamos a tener vida eterna y no pereceremos jamás, y que nadie nos arrebatará de la mano de ese buen pastor que ha dado la vida por todos nosotros. Pidámosle al Señor entonces que de la misma forma como el Padre y Jesús son uno, tal y como nos lo muestra este pasaje del Evangelio de hoy en el versículo 30, que así también nosotros podamos disfrutar la unidad en el Señor al ser uno con Él, y que todas estas sectas, todos estos grupitos, todas estas denominaciones, entre comillas, cristianas, se disuelvan, que se acabe tanta división que es fruto de la acción de Satanás, para que también nosotros, todos los hombres y mujeres que creemos en Cristo, bajo el mando del pastor que Jesús mismo ha establecido, que es Pedro, y su sucesor legítimo, que es el sumo pontífice, el Papa, podamos también ser uno con Él y con el Padre, según el deseo de Jesús en su corazón. Amén. Venimos avanzando en este tema tan importante que es el tema del diezmo, y decíamos entonces que ya para hoy, con toda seguridad, vamos a terminar ese tema tan importante que debimos haber terminado el domingo pasado, pero por la cantidad de pasajes bíblicos tan hermosos y tan importantes que tenemos para meditar en torno a este tema, que tiene como fin darle claridad a los hermanitos que, siendo católicos, se alejaron de la única iglesia verdadera, de la iglesia de Jesús, y que por el engaño de pastores que son lobos vestidos de pastores, empezaron ya a escuchar un evangelio diferente del que se predica en la iglesia única de Jesús desde hace 2000 años, y con la única intención, con el único interés de los diezmos, justamente, que es lo que todo pastor protestante busca, que es lo que todo fundador de sus propias iglesias protestantes busca. Y decíamos entonces que este tema del diezmo lo queríamos llevar a través de la reflexión en torno a la palabra de Dios, para que no sean las palabras de nosotros, sino la misma palabra de Dios la que le dé esa claridad a todos estos cristianos católicos que se confundieron y que ya están militando en esas sectas, en esas iglesitas piratas, iglesias de hombres. Así también como que este esfuerzo que estamos haciendo logre que los católicos que están ya como confundidos y que se están ya dejando arrastrar para el seno de esas sectas, puedan mirar con una mirada más clara toda esta realidad espiritual, en la que lo que te predican en esas sectas no es el evangelio verdadero, sino que es un mensaje manipulado desde la palabra de Dios que ya ellos mismos han recortado, han mutilado, y que la venden con el único fin de que te conviertas tú en un recurso humano y económico que favorece y que beneficia a todos estos pastores ladrones y extorsionistas que han convertido la piedad en un negocio, y que van a tener entonces el infierno como recompensa porque se han beneficiado de forma ilícita del evangelio que ellos predican. Y terminábamos la semana pasada diciendo entonces que en torno al mensaje de Jesús, solamente en 2 ocasiones se refiere él al tema del diezmo. El primero de ellos, decíamos, es en la parábola de Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, donde 2 hombres van al templo a orar. Uno es un fariseo, justamente, y el otro es un publicano. Y como el fariseo, que es la persona que dentro del pueblo judío tanto pagaba los diezmos, así también como trataba de cumplir la ley, o pensaban ellos que cumplían la ley entera y que por tanto se creían mejores que los demás, llegaba pues a justificarse él mismo y a creer que ya estaba salvado. Una actitud impresionantemente similar a la de los hermanos protestantes ahorita, que al pensar ellos que ya cumplen plenamente la ley y al creer que por la fe ya están totalmente justificados, ya se salvaron, y que tienen entonces la autoridad
para despreciar, para atacar, para criticar, para juzgar al prójimo, en especialmente pues a nosotros como católicos. Esa enseñanza de Jesús no está orientada como a elogiar ni el diezmo ni a la persona que paga el diezmo. Por el contrario, es una crítica muy fuerte que hace Jesús hacia esta persona, hacia estas personas, así también como de alguna forma es una crítica a esa clase de observancias externas que lleva a muchas personas, en el caso pues de los fariseos en su tiempo, así también como de los protestantes en el tiempo de nosotros, a creerse mejor que los demás. Y la segunda referencia que encontramos en las enseñanzas de Jesús acerca del diezmo está en Mateo 23:23, y decíamos que ese capítulo 23 contiene 7 maldiciones de Jesús en contra de los fariseos y de los escribas. Maldiciones, es decir, lo que se va a decir allí del diezmo y de quienes pagan el diezmo y de quienes ven tan importante el diezmo para su propia justificación personal, no es algo bueno. Y es por eso entonces que esa expresión tan fuerte de Jesús que los llama a ellos hipócritas y que descuidan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, en orden a poner su atención al diezmo, los hace ser a ellos personas no justificadas, no salvadas, aunque ellas sigan pensando lo contrario. De tal forma que las dos enseñanzas de Jesús en torno al diezmo no son enseñanzas buenas. Así también como lo que piensa Jesús, lo que enseña Jesús en torno a las personas que pagan el diezmo, tampoco es una buena enseñanza, porque el diezmo se había convertido entonces en una práctica mal interpretada, mal utilizada, mal practicada, valga la redundancia, que llevaba entonces a los fariseos a creerse mejores que los demás, ya justificados, ya perfectos, ya salvados, y los alejaba entonces de la misma palabra de Dios, que era incapaz, esta misma palabra de Dios, de penetrar en el corazón orgulloso de esos hombres y mujeres que ya se sentían pues totalmente justificados. Misma situación, misma actitud que encontramos hoy en todos estos hermanitos y hermanitas protestantes, a quienes sus pastores en esas congregaciones ficticias, piratas, les endurecen tanto el corazón en contra de la palabra de Dios, que ni siquiera ya escuchándola o leyéndola ellos mismos son capaces de abrirse a la verdad, porque les han metido en la mente y en el corazón que lo más importante es entonces pagar los diezmos, y que es a punta de diezmos como se van a salvar. Uno de los argumentos muy utilizado por los pastores protestantes para justificar el cobrar el diezmo a sus feligreses es el hecho de que Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec, y entonces que hay que imitar en la virtud, en esa buena práctica, según ellos, a Abraham, que con generosidad le pagó el diezmo a Melquisedec. Y dicen entonces que cobran el diezmo a sus seguidores porque quieren que esos seguidores imiten a Abraham en esta práctica para ellos tan buena, que fue la de pagar el diezmo a Melquisedec. Pero si se tratara entonces de imitar a Abraham en algo que hizo él bien ante Dios, no debería ser solamente en torno al tema del diezmo como ellos lo imiten, porque el libro del Génesis, en el capítulo 17, versículos del 9 al 14, nos ofrece una enseñanza supremamente clara de lo que Dios, de lo que Yahvé, dirán los protestantes, de lo que Jehová exigía o esperaba de Abraham, y no era el diezmo. Vamos a escuchar qué es lo que Yahvé o Jehová, según los protestantes, esperaba o exigía de Abraham en ese pacto que había sellado con él. Génesis 17, del 9 al 14. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo
y vosotros, también tu posteridad. Y ojo a lo que sigue pues. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Dirá algún protestante, es que ya de lo que se trata es de circuncidar el corazón. Está siendo tan claro Dios aquí cuando le dice a Abraham qué es lo que se tienen que circuncidar sus varones. La carne del prepucio. El corazón no tiene prepucio. Está hablando Jesús, está hablando Yahvé, está hablando don Jehová, dirán ellos, de la circuncisión judía, en la que el prepucio del miembro masculino era cortado con cuchillo de piedra. Y eso será la señal de la alianza entre Dios y el pueblo suyo. A los 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en su carne como alianza eterna. Y ojo a esto, el incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne, no del corazón, sino de su prepucio, ese tal será borrado entre los suyos por haber violado mi alianza. Yo le pregunto a ese pastor que cobra diezmos allá en cada una de las congregaciones, entre comillas, cristianas, si él mismo ya está circuncidado y si él ha hecho circuncidar a sus hijos varones y si él mismo ha exigido la circuncisión, no del corazón, del prepucio, del órgano viril, en cumplimiento de la alianza de Dios con Abraham, que ellos quieren entonces imitar. No lo han hecho, ¿cierto que no? Claro, quieren imitarlo es con lo del diezmo nada más, porque el diezmo es lo que les permite llenar sus bolsas, sus cuentas, tener el carro del año y la casa bien grande. Sinvergüenzas, ¿no? Si Jesús no pagó el diezmo, ni mandó a sus apóstoles y discípulos a que lo pagaran, ¿cómo hacen entonces en la verdadera iglesia de Jesús, en la iglesia católica, en torno pues al tema del dinero y de las finanzas y del sostenimiento de la obra evangelizadora? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Vamos a ver. Hay pasajes muy importantes como Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 10, donde se nos muestra el envío de Jesús a sus 12 apóstoles a la primera de las misiones evangelizadoras a la que Él los mandó. Y miren la orden de Jesús. A estos 12, a los 12 apóstoles, envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de Dios está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Hasta el momento no se ha escuchado nada que diga cobrad los diezmos cada 8 días, ¿cierto que no? Reclamad el talón de cheque de los que los escuchen, ¿cierto que no se ha escuchado? Ok, no se ha escuchado porque la Biblia no lo dice. Por el contrario, miren lo que dice a continuación este pasaje. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Ay. Imagínense ustedes, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. A ver si un evangélico, si un pastor protestante es capaz de predicar gratis, sin recibir el mentado diezmo, o la primicia, o la ofrenda, o la colecta, o la alianza, o el pacto, o la siembra, etcétera. No. Pastor protestante que me escuchas, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. El evangelio no se cobra. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas. Y podríamos agregarle aquí entonces, ni el talón del cheque de los que lo siguen, ni el diezmo de cada 8 días, ni el diezmo de cuando venden la casa, o el carro, o el perro. No os procuréis nada de eso, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su salario.
Y es en torno a esta última palabra, la de que el obrero merece su salario, que los pastores protestantes afirman pues que tienen ellos todo el derecho para cobrar el diezmo, porque ellos como obreros merecen el salario. Puede que sea verdad porque están, entre comillas, trabajando, pero deberían entonces recibir el salario que recibe cualquier persona que trabaja, no diezmos, porque si una persona recibe el salario mínimo y si de 10 de 100 personas, este pastor sinvergüenza recibe la 10ª parte de lo que cada uno de estos pobres seguidores recibe como salario, está ganando más el pastor de lo que el salario incluye, ¿no creen? Por eso se enriquecen estos sinvergüenzas, por eso tienen el infierno como recompensa. Capítulo 10, versículos del 1 al 9, nos dice algo similar a lo que ya acabamos de escuchar en torno al envío de Jesús a los 12 apóstoles, pero esta vez a 72 discípulos a los que Jesús también mandó a una misión evangelizadora, y dice así: después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Ojo a esto: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero paz a esta casa. Si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Este contexto en el cual Jesús está diciendo esta expresión tan mal utilizada por los protestantes, por los pastores protestantes sobre todo, para robar con el diezmo a sus seguidores, es el contexto de la comida y de la bebida, no es el contexto del diezmo. Miren, permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No dice Jesús: permaneced en la misma casa, recibiendo el diezmo cada 8 días y exigiendo el talón de cheque, porque el obrero merece su salario. ¿Cierto que no? El salario del que habla Jesús es la comida y la bebida que aseguran el sustento, el sostenimiento de este evangelizador. Bueno, Pablo lo hizo de la misma manera como Jesús lo enseñó, y por eso lo enseña a sí mismo, que lo leemos en Hechos capítulo 20, versículos del 33 al 35. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo os he enseñado que es así, trabajando, como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Pero ¿qué dice entonces el pastor protestante? Mayor felicidad hay en recibir el diezmo que en trabajar, ¿cierto? No seas sinvergüenza, pastor. Vete a trabajar y no andes robando a los que les estás predicando. Si quieres predicar la palabra de Dios, dale, bienvenido, porque hay que predicar la palabra de Dios, pero no robes, no cobres diezmos, sinvergüenza. De la misma manera, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 18, dice así: predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y ay de mí si no predicara el evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa, mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Entonces dirá el pastor protestante: el diezmo, y los pactos y las alianzas y las colectas y las primicias y las siembras. No. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Dice San Pablo: predicar el evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el evangelio. Muy diferente de lo que te enseña allá en la congregación a la que tú asistes tu pastor protestante, que te está robando, hermanito, que te está robando, hermanita.
Jesús no estaba de acuerdo con el diezmo. La Biblia no incluye el diezmo tal y como te lo enseña ese pastor protestante que no es más que un estafador, un ladrón, un ratero sin vergüenza. Por eso, Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 34, nos invita a no amontonar tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que son pastores protestantes, y ladrones que socavan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben y cobren el diezmo. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Es lo que le está diciendo Jesús a estos pastores miserables, ladrones, sinvergüenzas, que están robando en nombre de Dios a todas estas pobres almas que están hambrientas y sedientas de la palabra de Dios. Y sigue más adelante: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Pastor protestante que me escuchas, hermanito pastor, que no te odio, que no tengo malos sentimientos en mi corazón en contra de ti, que te estoy diciendo estas cosas porque me preocupa que te me vas a condenar, y yo no quiero que te me condenes, yo quiero que te salves, yo quiero que tú y yo y los que te siguen y los que están bajo mi cargo, bajo mi autoridad, bajo mi responsabilidad como sacerdote del Señor, nos salvemos. Por eso te estoy diciendo estas cosas. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Tú no puedes servir a dos señores, porque vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro. O te vas a entregar a uno y a despreciar al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. No puedes servir a Dios y al diezmo. No puedes convertirte en un ministro del diezmo porque vas a despreciar a Dios. Por eso te digo, no andes preocupado por tu vida. ¿Qué vas a comer? Ni por tu cuerpo. ¿Con qué te vas a vestir? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? No tengas como ganancia el diezmo, porque lo que vas a recibir como recompensa es el infierno. Te me vas a condenar, hermano pastor, don William, don Alfonso, don Jaime, don Mario, don Cristian, don Fernando. Se me van a condenar si siguen cobrando diezmos. No cobren diezmos para que no tengan el infierno como recompensa. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 5 al 12, miren lo que nos enseña tan importante. Por tanto, he creído necesario rogar a los hermanos que vayan antes donde vosotros y preparen de antemano vuestros ya anunciados generosos dones, a fin de que sean preparados como dones generosos y no como una tacañería. ¿Cierto? Está diciendo pues San Pablo que no sean tacaños. Pero vamos a ver si es con el diezmo. Mirad, el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad. El que siembra con abundancia, cosechará también con abundancia. Esta expresión es muy utilizada por los hermanitos pastores protestantes para poder lavarles el cerebro a estos pobres hombres y mujeres que los siguen y que no tengan entonces ningún reparo en pagarles el diezmo. Miren lo que sigue aquí, a ver si San Pablo los está mandando a pagar el 10% de todo lo que reciben cada 8 días o en el mes. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Aquí San Pablo está diciéndole a los corintios y a nosotros como cristianos que lo que se le da a Dios es según el dictamen del corazón, es decir, según lo que cada uno en su corazón quiera o pueda dar, porque Dios ama al que da con alegría. No está entonces San Pablo defendiendo
ni exigiendo tampoco el diezmo. El diezmo, como te lo cobran, hermano protestante, allá en tu secta, es un diezmo que no aparece en la Biblia. Es un diezmo que es doctrina de hombres. Somos la iglesia que fundó Jesucristo. Somos la iglesia del colegio apostólico. Somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre. Yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. Apologética, llámale como tú quieras. Vengo en defensa de tantas tiraderas, en contra de la iglesia, en contra de mis hermanos, en contra de la Virgen y en contra de los santos. Somos la iglesia del primado de Pedro, con sus concilios y todo lo correcto. Somos la iglesia de los sacramentos, pues Jesucristo es nuestro fundamento. Somos la iglesia que reza el rosario. Somos la iglesia de los intermediarios. Somos la iglesia de la misericordia, ecumenista y que omite la discordia. He decidido ya no quedarme callado, dar testimonio como un buen bautizado. No soy cristiano like que vive encasillado, por medio de su sangre ahora soy sellado. No se trata de querer tapar el sol con un dedo, pero mientras el trigo y la cizaña crecen juntos, la palabra dice de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Somos la iglesia que fundó Jesucristo. Somos la iglesia del colegio apostólico. Somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre. Yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. ¿Cómo es posible que con tus medias verdades trates de engañarme? ¿Cómo es posible que omitas la historia y pretendas despiarme? ¿Cómo es posible que creas en Jesús pero odias a su madre? ¿Cómo es posible que prediques su palabra y no para de atacarme? No vengas a decirme que cuando estabas acá eras un mal cristiano. Si nunca hiciste nada, pues solo criticabas y todo lo que hiciste fue en vano. Presumes con la grande fiesta de tus 20, 30, 40 o 50 años. Llevamos 2012 y seguimos trabajando, seguimos predicando y no estamos descansando. Cancelo todas las premisas, cancelo todas las falacias. Con los brazos abiertos, hoy te recibimos, hermano, vuelve a tu casa. Simplemente porque somos la iglesia que fundó Jesucristo. Somos la iglesia del colegio apostólico. Somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre. Yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. Somos la iglesia que fundó Jesucristo. Somos la iglesia del colegio apostólico. Somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre. Yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. No soy católico por emoción, soy católico por convicción, papá. Orgullosamente católico, man. En el año de la fe, te lo digo porque yo lo sé. El misionero Benedictus Music. Muy bien. Vamos entonces ya a ir resumiendo, sintetizando toda esta enseñanza ya de 5 catequesis en torno al diezmo, para que, como decíamos al inicio, tengan todos ustedes mucha claridad en torno a ese tema y que me ayuden y que también ayuden ustedes a los familiares y a los conocidos, a los vecinos, a los amigos que están siendo extorsionados por estos mercaderes de la fe que han convertido la piedad, la religión, el evangelio en un negocio, y para que a la vez también, si hay algún hermanito pastor protestante que me está escuchando, que medite en torno a este texto del evangelio, a esos textos del evangelio mejor que estamos compartiendo, para que se dé cuenta que no es la enseñanza de la iglesia en contra de ellos, ni es tampoco la enseñanza de este servidor de ustedes en contra de ellos, sino que es la enseñanza de la misma palabra de Dios, que ellos dicen creer, que ellos dicen escudriñar, a la que ellos dicen creerle, en la que ellos dicen meditar.
Hay un pasaje que es el más utilizado por los pastores protestantes para sembrar en el corazón de sus seguidores el sentimiento de culpa y lograr así entonces que ellos paguen el diezmo sin ninguna clase pues de duda y sin ninguna clase pues de restricción. Y ese pasaje es el de Malaquías capítulo 3, versículos del 5 al 11. Pero es interesante que los hermanitos pastores protestantes solamente le leen a los seguidores suyos dos versículos, parte de dos versículos, del 8 al 10, porque ni siquiera leen completo pues el versículo 10. Solamente leen lo siguiente: ¿puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí. Y aún decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. De maldición estáis malditos, porque me defraudáis a mí, vosotros, la nación entera. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Y poned así a prueba a Yahvé. Y ponedme así a prueba, dice Yahvé Sebaot. Ese es el único pedacito de este pasaje de Malaquías capítulo 3, versículos del 5 al 11, que ellos leen a sus seguidores, y con eso entonces logran sembrar el sentimiento de culpa y el temor, a través de los cuales lavan el cerebro de estos pobres hombres y mujeres de corazón humilde y de mucha ignorancia religiosa, para que paguen el diezmo sin ninguna clase de reparo, y que de esa forma entonces se beneficien todos estos pastores protestantes ladrones que convierten la piedad en un negocio. Pero el contexto de ese pasaje de Malaquías no habla ni del diezmo en dinero, sino en comida, en alimento, y no como ellos lo exigen a sus seguidores, que es cada 8 días y con el talón de cheque, sino que es llevándolo, como lo encontramos ya en los pasajes del Antiguo Testamento que nosotros habíamos meditado ya, anualmente, trienalmente, es decir, cada 3 años, y para beneficiar al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano. Nunca en dinero, nunca cada 8 días, nunca presentando el talón de cheque, nunca para el pastor. Por eso, esa enseñanza del diezmo, tal y como la practican todos estos pastores protestantes, ladrones miserables, son doctrinas demoníacas, son doctrinas de hombres. Y el castigo, la condenación eterna, si no se convierten, la van a recibir todos ellos en el infierno. Y tristemente van a arrastrar también hacia ese fatal desenlace a los que los siguen, porque los están alejando por completo de Dios y de la iglesia verdadera. Cuando en alguna iglesia, entre comillas iglesia, secta o denominación protestante, afirman que la persona que no da el diezmo semanal, es decir, el 10% del salario y de todo lo que reciben, le está robando a Dios, y que es un mandato bíblico para los cristianos, se trata en realidad de una mentira, de un engaño, de una manipulación para beneficiarse ellos económicamente y para empobrecer así a estos pobres seguidores suyos, hasta llevarlos a la ruina inclusive, y a dejar de atender a sus propias familias y a sus propios familiares en sus países de origen, porque en realidad no le están robando a Dios, de tal manera que el diezmo, tal y como ellos lo predican, no es un mandato que está en las Sagradas Escrituras y no es tampoco un mandato de Jesucristo. El diezmo, como es enseñado por la mayoría de las sectas, que consiste en el 10% del ingreso en dinero de cada semana, no existe en la Santa Biblia. No existe en la Santa Biblia. Tampoco en la Reina Valera, tampoco en la Nuevo Mundo. No existe en la Biblia. ¿Por qué no? Porque el diezmo nunca se dio en dinero o en monedas, menos en dólares, menos en billetes de $100, pastores, ladrones, sinvergüenzas, sino en comida y en animales. Pasajes de la Escritura como ya los veíamos, Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 7, Levítico 27, versículos del 30 al 32, nos muestran que ese diezmo se pagaba anualmente, trienalmente
y siempre en especies de animales, de plantas, de ganado, nunca en dinero. Para que vean entonces al cierre ya de este tema, cómo lo que los pastores protestantes hacen es claramente un robo en el nombre de Dios. Hay cientos de citas bíblicas donde dice una y otra vez cosecha y animales, nunca dinero. El enfoque del diezmo era agrícola y ganadero porque el pueblo de Israel era un pueblo eminentemente agrícola y ganadero. Por eso, por todas partes del Antiguo Testamento, cuando se habla del diezmo, se habla del diezmo como comida. ¿Comida para el pastor? No, ni siquiera eso. Comida para el levita, comida para el forastero, comida para la viuda, para el huérfano. Nunca para el pastor, nunca en dinero. No se dejen engañar, no se dejen robar. Porque también es una falsedad que el diezmo tal y como lo practican y como lo exigen los pastores protestantes en sus sectas está en la Biblia. Porque una vez más, el diezmo no era para los pastores, el diezmo era para los levitas, forasteros, viudas y huérfanos. Estos 4 grupos de personas o estas categorías de personas en el antiguo pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, eran las personas más desfavorecidas, eran las personas más vulnerables, eran las personas más pobres. Y el diezmo estaba orientado entonces a practicar la caridad, la misericordia con estas personas para aliviar sus necesidades. Nunca Yahvé, dirán ellos, nunca don Jehová cobró el diezmo o exigió el diezmo, tal y como los pastores protestantes, sinvergüenzas, mentirosos y extorsionistas lo cobran a sus pobres seguidores. Tan es así que los rabinos judíos actuales, que deberían ellos mismos pues cobrar el diezmo, tal y como lo piden los pastores protestantes, si es así como se cobra, porque ellos mismos tienen la tradición judía, ellos mismos no cobran el diezmo de esa manera, porque conocen perfectamente la ley y saben que el diezmo en especie era solamente para los levitas. Y los rabinos actuales, los dirigentes de la comunidad judía actual, ni siquiera cobran el diezmo. No lo hacen ellos que verdaderamente son judíos y que sí conocen la ley judía. Ahora, para que lo hagan estos ladrones, desgraciados, miserables de los pastores protestantes. Ave María. El 10% del salario para el jefe, pastor o líder, o para el apóstol, el profeta, el evangelista, no ha existido nunca en la Biblia, excepto por parte de todos estos mercaderes de la fe que exigen para sí mismos en el nombre de Dios lo que Dios nunca ha pedido para él. El diezmo, como lo encontramos en el Antiguo Testamento, era una ley del Antiguo Testamento. Por tanto, era para los judíos, no era para los cristianos. Es por eso que Jesús ni pagó el diezmo, ni mandó que se pagara, ni lo exigió nunca, y no encontramos un solo pasaje en el Nuevo Testamento en el que los apóstoles tampoco cobren ellos mismos el diezmo, o que lo paguen ellos mismos inclusive. ¿Por qué no? Porque ellos ya, como apóstoles de Cristo, por más que eran pertenecientes al pueblo judío, ya no practicaban la fe judía, ya practicaban la fe cristiana. Y el diezmo no es un mandato de Dios para los cristianos, era un mandato en el Antiguo Testamento para los judíos. Esa mentira tan grande de los pastores protestantes, cuando toman solamente lo que les conviene del Antiguo Testamento y no toman toda la ley completa que aparentemente ellos cumplen a cabalidad, es lo que los lleva entonces a convertir la fe, la piedad, la religión, el evangelio en un negocio. El código deuteronómico, que es la ley que estableció Yahvé para el pueblo suyo, para el pueblo de Israel, lo encontramos en el libro del Deuteronomio desde el capítulo 12, e incluye, además del diezmo, no en dinero, no para el pastor, sino en especies de animales, de plantas y de ganado. Además de ese diezmo, incluye muchas otras cosas que los protestantes, los pastores protestantes, no aplican,
no utilizan, no le leen a sus seguidores porque no los beneficia, porque no les conviene. Ya veíamos entonces que la circuncisión no la cumplen, pero quieren imitar a Abraham que pagó el diezmo, no, sin vergüenzas. Miren pasajes tan claros como estos, a ver si alguna vez un pastor protestante lo cumple en sus denominaciones cristianas, entre comillas, en sus sectas. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, todo esto que yo os mando, ojo, todo esto que yo os mando, no solamente lo del diezmo, no, todo esto que yo os mando, cuidaréis de ponerlo por obra, sin añadir ni quitar nada, sin quitar nada, sin añadir nada. Y ellos añaden lo del diezmo en dólares y piden billetes de 100 y le quitan todo lo demás que aparece en ese código deuteronómico que encontramos en el libro del Deuteronomio desde el capítulo 12 en adelante. Miren lo que dice el capítulo 13, versículos del 2 al 4 y después el versículo 6. Si surge en medio de ustedes un profeta o vidente en sueños que les propongan una señal o un prodigio y les dicen, vamos en pos de otros dioses, no escucharán las palabras de ese profeta o de ese vidente en sueños. Ese profeta o vidente en sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra Yahvé, tu Dios. Y esa misma sentencia de Dios aparece también en los versículos 7 al 11 de ese mismo capítulo 13, en contra inclusive de las mismas personas de la familia. Miren lo que dice en este pasaje de los versículos 7 al 11. No les perdonarás a esos familiares tuyos que te están mandando a predicar o a creer en un evangelio diferente o a adorar un Dios diferente, a adorar a Jehová o a adorar al Dios dinero. No le perdonarás ni le encubrirás, sino que le harás morir. Tu mano caerá la primera sobre él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. Miren lo que dice el mismo código deuteronómico en torno a los hijos que son desobedientes, rebeldes. Deuteronomio 21 del versículo 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre y que castigado por ellos no por eso les escucha, su padre y su madre le agarrarán y le llevarán afuera donde los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar. Dirán a los ancianos de su ciudad, este hijo nuestro es rebelde y díscolo y no nos escucha, es un libertino y un borracho. ¿Acaso no hay de esos en estos tiempos? Y todos los hombres de su ciudad le apedrearán hasta que muera. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti, y todo Israel al saberlo temerá. Entonces, si el código deuteronómico que encontramos en el libro del Deuteronomio, desde el capítulo 12, en adelante, incluye no solamente el tema del diezmo, sino todas estas prescripciones de Yahvé, ¿por qué los pastores protestantes no enseñan esto? ¿Por qué no han apedreado ellos a sus hijos rebeldes y díscolos y desobedientes y borrachos? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no mandan ellos a sus seguidores que se dicen muy cristianos y muy cumplidores de la palabra de Dios a que apedreen a sus hijos cuando son rebeldes y cuando caen en vicios? ¿Por qué solamente entonces predican y mandan y exigen el pago del diezmo? Porque quieren robar, porque no son pastores, porque son ladrones. Por eso, hermanitos, los invito a que no se dejen robar, a que no se dejen confundir. Vamos a dejar entonces este tema del diezmo allí, con la esperanza de que esta reflexión que hemos ofrecido ya por espacio de 5 semanas les haya servido a ustedes, y extiéndanla por favor para que sus amigos, conocidos, familiares se beneficien también de ella, y que a través de la palabra de Dios descubran que no están en realidad robándole a Dios, ni están tampoco obligados a cumplir una práctica que en realidad era solo para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. Muchas gracias a ustedes por su atención, por su perseverancia. Les deseo una buena semana y que la gracia del Señor resucitado permanezca siempre con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén.
Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.